Ahora vamos a cambiar de tema y vamos a comenzar la sesión científica para celebrar el aniversario de la pandemia de 40 años de VIH. El doctor Vicente Estrada, que es profesor y director de la Unidad Clínica de Enfermedades Infecciosas en el Hospital Clinic, el HCSC, va a hacer la presentación del profesor Paul Edward Sachs del Harvard Medical School, director de la Clínica de Enfermedades Infecciosas y Hospital de Boston. Vicente. Es un gran privilegio para nosotros tener esta sesión. Hay muchas cosas que... Bueno, el Dr. Sachs es profesor del Harvard Medical School, es director clínico de la Clínica de Enfermedades Infecciosas y va a hablar de la investigación de 40 años del VIH. Por favor, profesor Sachs. Quiero empezar dándoos las gracias por vuestra invitación. It's as mentioned, I'm Paul Sachs, and I'm Como an se ha infectious mencionado, disease and soy HIV Paul Sachs. specialist here in Boston at Harvard Estoy Medical School. trabajando aquí en And the Harvard, reason why en el Medical it's School. so much fun to share this is because this is a Y good una news razón story, es one que that I'm esta es una sure is buena very historia familiar to all of you, but will be que seguramente sea familiar para todos vosotros, que relaxing. disfrutaréis, será Come incluso along for the ride. relajante, así So, que nada, disfrutad conmigo here's de what esta I'm going to charla. cover. Esto es I lo que want voy to a cover what we have cubrir, accomplished lo since que hemos estado 1981 consiguiendo desde with the selection of the most 1981, la important published selección. papers. Aquí empezaré por tratamiento y luego pasaré a prevención. Os daré algunas experiencias bastante memorables y casos bastante representativos de aquellos días de batalla y cosas que todavía hay que hacer, y si tenemos tiempo tal vez podemos hablar de las cosas que me he dejado en el tintero, así que empezaremos con este informe. Este es el NMWR, que es de junio del 91. Yo no estaba en la escuela médica, pero sí que podéis ver que en la portada de esta revista no es de los primeros casos de VIH, pero sí de los primeros casos de viajeros a Estados Unidos. De hecho, nos tenemos que ir a la segunda página para ver este caso, de estos 5 casos de viajeros que llegaron a Estados Unidos, de hombres gays en Los Ángeles. Así que me gustaría hablar dentro de este informe, que es el saber sobre una enfermedad antes de que suceda. Este concepto, y si nos fijamos en este concepto de prescient, es que se encontraron, hablando de este caso, es que estas personas demostraron esta inmunodeficiencia, pero no tenían ningún tipo de... Tenían observaciones que sugerían la posibilidad de una disfunción inmune celular relacionada con una exposición común. ¿Y por qué esto no fue la historia principal en esta revista? Os preguntaréis. Era la página 2 en una revista de salud bastante importante. Y claro, poner algo que involucrase la homosexualidad, pues no se quería ofender a la gente, ¿no? Que en ese momento la administración estaba Reagan, que lo tenéis ahí en la foto, y a su mujer Nancy, y tampoco se quería ofender a la comunidad gay porque se les acusaba de alguna manera de tener estas enfermedades infecciosas. Y luego en la prensa general esto no apareció hasta meses después, y cuando apareció en el New York Times, que es el periódico más importante nuestro, se pudo leer en la página número 20. Así que yo fui a una escuela médica en 1993 y sé lo que estáis pensando. Madre mía, Dr. Sachs, no pareces tan mayor. Bueno, seguro que lo estáis pensando, pero bueno, de todas formas, tuvimos una charla sobre esta nueva enfermedad, sobre la causa todavía no se sabía, y hubo una serie de causas que se propusieron,
que eran el cytomegalovirus, sífilis, desgaste inmune y nitratos inhalados. Y me gustaría subrayar que esta charla, evidentemente estaba equivocada, era errónea. ¿Por qué lo sabemos? Porque más tarde ese mismo año, en esta revista pudimos ver el primer descubrimiento de este retrovirus que ahora causa la enfermedad del SIDA, y fue François el que hizo este descubrimiento en su laboratorio. Y lo que hicieron es que tomaron un paciente que tenía este complejo H-related, como la llamábamos nosotros, cultivamos esto en el laboratorio y lo pasamos a otras células T, y pudimos concluir que este virus pertenecía a una familia de retrovirus que se transmitían de manera horizontal entre seres humanos y que estaban involucrados en una serie de síndromes patológicos, incluyendo el VIH. Y aquí en Estados Unidos se descubrió un virus similar por Robert Gallo, que se lo llamó HTLV3, que fue al final idéntico al descubrimiento del virus por la francesa. Podéis ver a François Barré-Sinoussi, que recibió el Premio Nobel de Medicina en 2008. Así que ahora os presentaré el primer caso de VIH que yo vi como estudiante de medicina. Fue en el 94. Teníamos un profesor que había sido admitido en nuestro hospital con diarrea, dolor abdominal y fiebre. Rechazó ser testado para VIH, pero al final más tarde estuvo de acuerdo porque dijo que para obtener medicina experimental para su dolencia tenía que ser VIH positivo y teníamos que hacer las pruebas. Entonces aceptó, firmó un documento para que se le hiciesen las pruebas. Tenía neutropenia, pero mejoró la diarrea, pero se murió 2 meses después al cuidado de su pareja, que también tenía VIH. Fue un caso bastante memorable para mí porque fue el primero que vi. Por aquel entonces la supervivencia del VIH después de que se diagnosticase era básicamente de 10 meses, así que esto nos lleva al primer avance, que son estas pruebas randomizadas de ST, y involucraba a personas que tenían un VIH avanzado en unos test de control de placebo, dándoles una serie de miligramos de esta medicina, y ellos tenían que esperar entre toma y toma. La mayoría de ellos eran hombres y terminó bastante temprano esto. Y la parte que recuerdo de manera más clara fue en el 97, cuando se aprobó este medicamento. De los 19 sujetos en el placebo y 1 en el grupo del medicamento se murieron. Así que había muchos efectos secundarios. Entonces hubo un periódico que se dedicaba solamente a señalar los efectos secundarios. Creo que ninguno puede negar que este estudio muestra también eficacia, pero también me gustaría subrayar la corta vida del optimismo de esta terapia. Duró de la AZT, porque primero hubo una serie de resistencias al medicamento, porque esto es un virus que se replica de manera muy rápida, y después tuvimos estos otros estudios que sucedieron en ese momento con pacientes con pocos efectos que decían que no funcionaba bien. Entonces había mucha presión porque muchas personas empezaron a protestar porque estaban preocupadas por el coste que esto podría suponer. Entonces había muchísimo pesimismo dentro de la investigación del VIH, y la primera reunión científica a la que fui, que fue en 1993, fue algo muy deprimente, y voy a describir lo que estaban diciendo. Esto se publicó en Los Angeles Times. Y es mejor ser franco, decía Michael Merson, que estaba a la cabeza de la investigación. Y después los investigadores británicos dijeron que desde los estudios que habían hecho decían que el AZT no funcionaba del todo bien.
cuando se le da a pacientes en unos estadios tempranos del VIH. Solamente 3 de los medicamentos con los que se estaba probando en ese momento estaban en el mercado. Era Zidovudine, Didanicin, Sizidepine, y ninguno de estos se utiliza hoy en día. Así que el VIH fue la causa principal de muertes entre jóvenes adultos en Estados Unidos, y el número aumentó rápidamente, y el momento del pico fue entre el 94 y el 95. Esta es una foto de Washington, que es un homenaje a todas las personas que perdieron su vida por VIH. Es increíble ver lo jóvenes que eran las personas que fallecían. La gente moría con 20 años, con 30 años, se te partía el corazón. Pero después todo cambió. Y cambió en el año 96 en la Conferencia Internacional del VIH en Vancouver. Y me gustaría destacar un estudio en particular, que es un estudio bastante pequeño, pero se fijaba en una terapia de combinación entre el Zidovudine en adultos que ya habían estado recibiendo este Zidovudine. Es como un estudio de 3 ramas. Vamos a centrarnos en la rama de la terapia. Es que lo que mostró este estudio es que es tan emocionante, es que si las personas tenían esta terapia triple, tenían una oportunidad a lo que se llamaba una supresión duradera viral. O sea, no solo recibían estos beneficios de manera temprana, pero se mantenían en el tiempo. Los virólogos acordaron que si la replicación del virus se puede frenar lo suficiente, el virus no podrá mutar y no podrá desarrollar una resistencia. Y por supuesto estaban en lo correcto. Es lo que sucede ahora. Se mantienen en su régimen porque no son capaces de replicarse estos virus. Entonces esto cambió la vida de las personas, y ahora os quiero dar el caso que me cambió la vida totalmente, que fue Jennifer, una paciente mía que tenía 37 años, se le había diagnosticado en el 92 con cándida esofagitis, y en el 94 desarrolló una situación muy complicada de VIH, perdió la visión en el ojo derecho y necesitó un implante intraocular, y también tenía otras complicaciones debido al VIH. Y después, en el 96, a principios, recuerdo que justo estaban haciendo a mi segundo hijo, y Jennifer se la aceptó en el hospital porque sintió un desequilibrio cuando estaba caminando y estuvo empeorando durante 1 o 2 semanas más o menos. Y este fue el estudio que se le hizo en aquel momento. Veis que se tiene esta imagen por resonancia magnética, veis como una zona blanca muy grande. Y es como una encefalopatía espongiforme como bastante avanzada. Y cuando se le mandó a que se ingresase, yo recuerdo que mi mujer estaba a punto de dar a luz y había probabilidades de cuando volviese Jennifer estuviese muerta, pero empezó a tomar esta triple terapia que acabo de mencionar. Tenía unos efectos secundarios terribles, tenía náuseas. Era leucoencefalopatía multifocal, perdón, antes lo he dicho mal. Sigue siendo mi paciente, Jennifer. Trabaja jornada completa y ahora mismo de lo que más preocupada está de preocuparse por su peso, ya está. Así que ha ido todo bien con ella. Y en 2021 le dije, ¿quieres que te hagamos otra imagen por resonancia magnética para ver cómo estás? Y me dijo, sí, por supuesto, estoy interesada en ver qué ha sucedido, cómo está. Y aquí tenemos el resultado. Esta materia blanca casi ha desaparecido. Y os voy a enseñar mis habilidades de PowerPoint, pero es que en ese momento fue algo tan maravilloso que se revirtiese, que uno de los neuroradiólogos me dijo, Dr. Sachs,
pensábamos que tu paciente tenía PNL, pero es que está muchísimo mejor que seguramente que no lo fuese. Y al final sí que lo era, pero tuvo suerte de responder a esta terapia antirretroviral. ¿Y por qué esto funcionó? Teníamos suficientes medicamentos ahora para esta terapia de triple combinación. Estos son los que estaban disponibles en ese momento. Teníamos 3 clases de medicamentos, habían estado ahí durante un tiempo. Tuve que dárselo a mi mentor de investigación, darle este reconocimiento porque él apoyó a esta terapia combinada desde el principio. No iba a mencionar el COVID-19, pero bueno, lo acabo de hacer. Pero el doctor Hirsch siempre decía que había que hacer una terapia combinada desde el principio si se tenía unas terapias antivirales disponibles. Esto para mí es como que se encendió la luz en una habitación oscura. Las muertes empezaron a descender de manera muy rápida. Fijaos en el descenso de esta curva. Y no solo eso, sino que sucedió en todas partes que mi colega de Chicago, Frank Palella, publicó esta información en 1997 y se fijó en las personas que estaban recibiendo tratamiento por VIH en Estados Unidos desde el 94 hasta el 97. Y lo que las figuras muestran, lo que los datos muestran es que hay un descenso en las muertes relacionadas con el uso de la terapia antirretroviral. Y esta es la imagen que se nos quedó y que utiliza cada especialista en el mundo. Y yo la llamo la Palella-gram o el diagrama de Palella. Fue un momento muy emocionante. Tuvimos a Magic Johnson, que fue la estrella del baloncesto, apareciendo en la página del Newsweek, y David Howe en la portada del Time. Y para aquellos que seáis más jóvenes, para que no sepáis qué es esto son revistas. De ahí sacábamos las noticias y nos enterábamos de qué sucedía. Y es como si hubiésemos resuelto el problema del VIH, pero por supuesto los problemas aún seguían. Y recuerdo haber visto esta imagen, este dibujo en el New Yorker y decir, vale, así es como se ve mi vida ahora mismo. Es de esta pastilla, le dice a la otra pastilla. Entiendo que han encubierto algunos efectos secundarios un poco raros desde que estuviste aquí por última vez. Entonces, ese momento se trataba sobre gestionar bien los efectos secundarios. Y esto lo puse aquí por interés histórico, porque es un poco como, vale, teníamos estas pastillas que te salvaban la vida, pero en algún momento nos planteamos, ¿pero merece la pena? ¿Merece la pena que cambie la forma del cuerpo, el gran coste de los medicamentos, todas las abnormalidades metabólicas, incluso la resistencia, porque si no habías desarrollado esta supresión vírica, se iba a volver a desarrollar? Ya hubo un periódico que se publicó a finales de los 90 que describía la experiencia de John Hopkins en Baltimore con personas que empezaron el ART durante este periodo. Solo el 37% de las personas que participaron fueron capaces de llegar a esta supresión vírica, y hubo mucha gente que dijo, fijaos en este estudio, esto es información real, no sirve tan bien, no funciona. Entonces, ¿cuál es la siguiente terapia? Había muchísima motivación para hacer que estos medicamentos fuesen mejores, y enumero aquí los que yo creo que son los superstars del desarrollo de los antivirales desde 1998 hasta 2007: Efavirenz, Tenofovir, Atazanavir, Darunavir y Raltegravir, y luego las coformulaciones, en particular TDF, FTC y EFV, que fueron muy populares en ese momento. Y con la habilidad de las personas cada vez mayor de tomarlas, fuimos capaces de demostrar en el estudio SMART y en el estudio START que la terapia antirretroviral más segura es la que das de manera temprana y de manera continua, y afortunadamente ese mensaje ha calado y se ha comunicado a nuestros pacientes,
y en la práctica clínica los ratios son mucho más altos. Esta es la era anterior, pero ahora mismo las personas suelen tener una carga viral bastante más baja. Y si nos fijamos en los tratamientos con estos medicamentos son incluso mejor. Cualquier persona que toma estos medicamentos falla, por así decirlo. La terapia que se hacía antes ahora funciona perfectamente. Y en este Johns Hopkins, en el periódico, hicieron como un seguimiento y el 95% tenían esta supresión viral. Hay una serie de pacientes para los que hemos tenido problemas tratando y son personas con una resistencia al VIH. Y a veces pensábamos que eran las personas que no respondían bien a la terapia, pero este no fue el caso al final. Fueron nuestros pacientes mayores que tenían un diagnóstico de finales de los 80 y principios de los 90 y esta monoterapia. Y se les añadió estos medicamentos, entonces este grupo de pacientes que están aquí a finales de los 80, principios de los 90, fueron seleccionados para esta terapia dual. Entonces, ¿qué podíamos hacer por ello? Un estudio bastante dramático salió a finales de los años 2000 mostrando cómo de buenos eran los nuevos medicamentos con la introducción con el raltegravir. Y este grupo pudo demostrar que si se utiliza este grupo de pacientes para los cuales no teníamos opciones o opciones muy limitadas, casi todos ellos conseguían esta supresión viral. Casi el 86% y en la gente joven era incluso más. Desde 2007, casi el 100% de las personas con VIH pueden llegar a conseguir esta supresión viral. Así que esto ha cambiado todo, básicamente. Y salió hace poco en el nuevo Journal of Medicine un estudio en el que se miraban personas que habían fracasado con ese tratamiento en el África subsahariana y todavía tenían resistencia al virus, así que muchos de ellos no tenían nucleocitos activos e incluso así el uso de los nuevos regímenes que tenían el dolutegravir o el darunavir consiguieron esta supresión en el 97% de los participantes, incluyendo este grupo que no tenía nucleocitos activos, que es algo remarcable teniendo en cuenta esta barrera a la resistencia del dolutegravir y el darunavir. La prevención también es una historia de éxito. No se trata solamente de condones. Sin esfuerzos de prevención se va a seguir teniendo una incidencia muy grande. Tenemos cada vez como 30.000 nuevos casos de VIH en Estados Unidos al año. Este avance que sucedió en los tiempos más oscuros de principios de los 90, que eran mujeres embarazadas a las que se les dio este medicamento, que se les dio Ziduvudin, reducían el riesgo de transmitir el VIH. Y después llegaron casi a un 0% de probabilidad de transmitir el VIH. Por supuesto, algunos de las transmisiones pueden suceder en el momento de amamantar al bebé, pero recuerdo cuando salieron los resultados del estudio, porque las cosas se veían tan mal, tan depresivas, que fue una manera de decir, mira, podemos seguir haciendo algo con este tratamiento. Este es uno de los primeros avances. También se hizo un estudio muy importante a nivel global en el que muchísimas parejas, 1.763 parejas serodiscordantes participaron con personas con asintomáticas con VIH. Utilizamos ART randomizado u observación y resultó que había 0 transmisiones vinculadas en las personas que empezaron con este tratamiento de supresión viral. Esto ha sido seguido con el resto de estudios que muestra que incluso en parejas
que admiten o que no utilizan condones, no hay transmisión, y ahora tenemos suficiente evidencia para decir que, como sea que lo queráis poner, la gente con supresión viral no puede transmitir el virus, lo cual es algo muy emocionante. Aquí tenemos U es igual a EU, que en inglés las dos empiezan por U, que es que si no es detectable significa que es no infeccioso. Aquí se hizo otro estudio de personas que habían adquirido VIH y se hizo un grupo de TDF y un grupo de FTC y 64 en un grupo de placebo y se les inyectaba cada 2 meses un tratamiento a largo plazo que es un poco superior al TDF-FTC y vimos cómo se utilizaría esto, cómo se aprobase en nuestros esfuerzos de prevención. Así que todavía hay un trabajo que tiene que hacerse y me gustaría terminar esta historia de buenas noticias enumerando algunos desafíos. Primero, la distribución global de los tratamientos antirretrovirales afortunadamente ha bajado, entonces muchas de las personas que tienen VIH pueden acceder a la medicación. Tenemos este estudio negativo con un estudio negativo y uno de mis pacientes me dijo, ¿cómo podemos tener una vacuna de COVID en menos de un año, pero todavía no tenemos una vacuna para el VIH? Y por supuesto hay diferencias entre estos virus que hacen que esto sea muy difícil, pero esto es algo que más recientemente se han estado haciendo más pruebas, pero todavía han fracasado. Hemos curado solo un número muy bajo de personas con VIH y las personas a las que se les ha curado se les ha dado tratamientos brutales porque tienen ahora una serie de efectos secundarios. Eso obviamente no va a ser escalable. Veremos lo que sucede especialmente para aquellas personas que lo necesitan más, que tienen poco acceso a las terapias, para las comorbilidades, para una inflamación residual, una activación inmune, por supuesto, tenemos que ver y también tenemos problemas con unas presentaciones lentas, con un VIH que no se ha diagnosticado y, por supuesto, el estigma. Así que es emocionante ser parte de este proceso, ver qué pasa. Muchos de España, donde tengo muchos colegas, donde tengo muchos amigos y estoy encantado de haber sido capaz de participar. No sé dónde estaremos dentro de 40 años, sé dónde estaré yo, seguramente no estaré vivo, pero bueno, mi abuela vivió hasta los 102, tal vez yo ya está ahí. Entonces, ¿qué podemos aprender de nuestro éxito en el VIH? En torno a esta pandemia? Tal vez podemos aprender algo. Me gustaría agradecer a Josep, que me ha permitido compartir algunas de estas imágenes, a Martin Hirsch, a Dan Kurkitz y a Caroline Sachs, mi mujer, que es una persona extraordinaria. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, profesor Sachs, por esta presentación. Excelente. Creo que tenemos tiempo para una o dos preguntas. Voy a empezar con la pregunta, yo si no te importa, ¿cómo de realista es desde tu punto de vista el esperar una cura al VIH en el medio plazo? ¿Crees que es algo realista o es algo hipotético y que no vamos a conseguir nunca? No sé si... ¿Estás ahí, doctor Sachs? Desde tu punto de vista, ¿cómo de realista es el esperar una cura al VIH en el corto plazo? ¿Crees que es algo más a largo plazo, medio plazo o es algo que es hipotético todavía? Creo que es posible.
el hecho de que seamos capaces de tener varias personas que se han curado con células C negativas. Creo que hay un camino hacia la cura. No siento que estemos cerca ahora mismo, pero no me sorprendería que en la próxima década las personas inteligentes que están trabajando en esto surjan con algo que lo haga totalmente, que se pueda llegar. Hola, soy Santiago, ¿cómo estás? Muy bien, gracias por saludar. Estoy encantado de tenerte aquí, aunque sea en distancia. Me gustaría mencionar una cosa. ¿Qué sería o cuál sería tu deseo para el VIH, digamos, para la próxima década? ¿Qué desearías? Bueno, yo pediría la cura para el VIH. Creo que es un esfuerzo para llegar a la vacuna. Y si puedo pedir más de un deseo es la cura, la vacuna y un tratamiento que no tenga efectos secundarios. Porque incluso a día de hoy algunos de nuestros pacientes, a pesar de que los números funcionen y estén bien, ellos no se sienten bien. No se sienten bien y creo que es por la medicación. Muchísimas gracias, Paul. Muy buena pregunta. Adiós, Paul. Gracias, Dr. Sachs. Gracias por tu gran conferencia y esperamos verte pronto en España. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, profesor Sachs. A vosotros, doctor Santiago Moreno. Sí, vamos a Doctor continuar Santiago con la Moreno, mesa por favor. Y cambiamos de tercio después de la excelente presentación del doctor Sachs y vamos a entrar en otro terreno. En primer lugar, vamos a hablar de la profilaxis preexposición. La profilaxis preexposición, para los que estéis menos familiarizados con el tema, lo habéis oído que lo ha presentado el doctor Sachs, es aquel instrumento que tenemos para prevenir la transmisión de personas infectadas a personas no infectadas. Es una pastilla que se toman las personas no infectadas por el VIH que se van a exponer a una situación de riesgo. Tomando una pastilla antes de esa práctica de riesgo y después, se previene hasta en un 90% la transmisión y la adquisición del VIH. Una herramienta que bien utilizada nos podría permitir acabar con la transmisión de hecho del VIH en nuestra sociedad. Y para hablarnos de ese tema, Óscar, tenemos un joven pero muy experto médico, porque el doctor Óscar Aguerri es el que ahora mismo se encarga de toda la profilaxis y exposición que se está llevando a cabo en la Comunidad de Madrid. Eso está centralizado en el centro Sandoval, donde Centro uno de ellos Sandoval. es Óscar, que es joven, pero con mucha experiencia en el tema del que no va a hablar y con muchas reflexiones. Pues Óscar, estamos deseando escucharte. No sé si la presentación... Bueno, lo primero de todo, muchas gracias por invitarme a participar en esta reunión, que es para mí un placer. Teniendo en cuenta que el resto de ponentes hablaban en inglés, pues yo he preparado la presentación también en inglés y bueno, lo hacemos así, ¿vale? Cualquier duda, pues bueno, lo podemos aclarar en castellano sin problema. So, as I was saying, good afternoon. Como estaba diciendo, buenas tardes. Say thank you for the invitation for this meeting. Quería It's a really pleasure for me to be la here. invitación a esta reunión. And I'm going to talk about the role of PrEP in HIV prevention and share with you Voy a our hablar sobre el experience in papel de Madrid. la PrEP en la prevención del VIH. As Santiago told us, PrEP is a Santiago nos ha hablado del PrEP. tool against HIV infection. Es una herramienta contra la infección de VIH. Antiretroviral drugs, tenofovir and emtricitabine Usa to uninfected tenofovir y individuals with emtricitabina. high-risk sexual behaviors in order to avoid the HIV infection. Several Para clinical prevenir la trials infección have del demonstrated the safety and the effectiveness of this Aquí medication podemos and have ilustrar also la efectividad y demonstrated a seguridad strong de este correlation tratamiento. between the effectiveness and the adherence. Since the first study about PrEP in
Desde el primer estudio 2010, de the PrEP PrEP, desde implementation has 2010, been a long and a hard way. In Spain, the hemos avanzado implementation of muchísimo PrEP de forma ardua. has been in 2019. In the combined prevention program, including En el PrEP, programa has been de implemented in prevención several regions in conjunta, our world, especially in North America and West Europe. And in this area, hemos hecho especially, muchas pruebas we en have América seen a del reduction Norte of HIV y new en Europa cases. central y occidental. So the role of PrEP in HIV prevention is very, very significant. El papel de PrEP en la If prevención del we take VIH as es a muy sample importante. the STI clinic, Dean Street Clinic from London, which is one of the most famous STI clinics in UK and even in Europe, they Debido a implemented a problemas de combined sonido, la prevention cabina no puede program in interpretar. 2015 with PrEP, with testing HIV as much as possible, and with the test and treat in the same day. Since that moment, since 2015 until 2017, the HIV new cases in this clinic Los nuevos reduced in casos del 80%, VIH which is an enormous reduction. And we have to take into account that the Dean Street Clinic diagnosed the 25% of all HIV diagnoses of England. And what's going on in Spain? We have seen a reduction on new ¿Y qué ocurre en cases in the last España? 2 years. However, this reduction has been slower and it started later. Maybe because the PrEP implementation it's been in 2019 and not before. Until that moment, there have been two studies about PrEP in Spain that I would like to mention. The first one started in 2017. It's the Discover clinical trial, where some sites from Spain were involved. And the main objective of this study was to demonstrate that TAF was as good as TDF in terms of effectiveness in prevention of HIV. The results were communicated in CROI conference, so FDA approved TAF also with PrEP indication. In USA, un estudio de viabilidad del PrEP promovido por el Ministerio de Salud, y luego la conclusión de este estudio sobre la viabilidad es que el PrEP se puede implementar en diferentes curvas, en diferentes modelos, y esto es interesante especialmente en un país como España, donde las competencias de sanidad se confieren a cada comunidad autónoma. Así que ahora tenemos 17 diferentes sistemas dentro de España y en algunos de ellos todavía no se ha implementado. Así que para intentar coordinar todas estas recomendaciones diferentes hay que generar una base de datos única siguiendo esta implementación de PrEP para que pueda ser seguido por los diferentes sistemas sanitarios. No es fácil, pero estamos trabajando en ello. Me gustaría compartir con vosotros la experiencia con el PrEP en Madrid, y para hablar de esto tenemos que hablar de la clínica Sandoval, que es una clínica que está dedicada a la prevención, diagnóstico y tratamiento desde su inauguración en 1928. Está vinculado al Hospital Clínico San Carlos desde 2017 y desde la implementación del PrEP en Madrid a principios del año pasado, ahora tenemos más de 2.000 personas en PrEP. Esto no podría ser posible sin el duro trabajo del equipo de Sandoval, y lo que hacemos en nuestro programa de PrEP es aplicar las recomendaciones de las guías PrEP. Hacemos una prueba de VIH cada 3 meses y les ofrecemos consejos o asesorías sobre cómo mejorar su vida, cómo llevar comportamientos que reduzcan el riesgo. Y hacemos unos test bacteriales cada 3 a 6 meses y también un test de funciones renales cada 6 meses. Dentro de este tiempo hemos tenido solo 5 casos de conversión del VIH, lo cual demuestra la eficacia alta del PrEP. Estos 5 casos van a ser comunicados en detalle
en la Conferencia Nacional del VIH próxima, que será a finales de este mes en Málaga, pero puedo anticipar que algunos de estos casos ya estaban infectados antes de empezar en PrEP o ya estaban en el periodo de seroconversión. Así que asegurarse de que el paciente no esté infectado de VIH antes de empezar el PrEP. O que hayan tenido, por ejemplo, en el caso es que hayan tenido algún tipo de relación sexual anal sin protección, y esto es algo que puede afectar. Entonces recomendamos hacer un test de VIH en el mes siguiente, no esperar más. También hay otros casos en los que tienen una adherencia muy mala en la medicación, no estaban tomando el PrEP, es algo que también sucede. Desde la implementación del PrEP ha habido algunos artículos y trabajos que hablan sobre el impacto negativo que el PrEP puede generar en nuestros usuarios, especialmente en su conducta y en su comportamiento. Esto se llama compensación de riesgos, especialmente en el menor uso de los condones y también el aumento de otras enfermedades de transmisión sexual. La verdad es que teníamos muchas preocupaciones sobre este impacto negativo dentro de nuestros usuarios de PrEP en nuestra clínica, así que intentamos analizar la compensación de riesgos en nuestros pacientes. Les preguntamos sobre el uso de los condones, el número de personas con las que se acostaban, el número de medicamentos que estaban tomando desde 2017 hasta 2019, y hicimos esto dentro de 110 MSM y TGW usuarios de PrEP. Y lo que vimos en los resultados que se han publicado este año en varios artículos es que la mayoría de los pacientes siguen utilizando condones cuando están en PrEP, pero no tienen más parejas sexuales o no sufren de más enfermedades de transmisión sexual mientras están en PrEP. La mayoría de los usuarios han utilizado drogas de recreación, y si analizamos esto vemos que algunos medicamentos han sido utilizados como metanfetaminas. Y lo que pasa con las enfermedades de transmisión sexual es que después de estos 3 meses de seguimiento no vemos un aumento de números en los números de enfermedades de transmisión sexual, pero vemos muchos riesgos de que se mantenga alto durante estos 2 años de estudio. Hemos detectado más de 200 casos, y si analizamos qué tipo de enfermedades de transmisión sexual detectamos, la más común es la gonorrea, la clamidia y la sífilis, y si nos fijamos en la ubicación de clamidia y gonorrea es en el recto, que suele presentarse sin síntomas, y si analizamos la sífilis, el diagnóstico se da en los periodos más tempranos. Entonces podemos decir que las ITS no se diagnosticarían si no estuviesen incluidos en este programa de PrEP. Hay una incidencia muy alta comparada con la población general, que tiene que ver con la incidencia que podemos esperar de la población positiva en VIH, así que tenemos que entender que el perfil de nuevos casos de ETS ha cambiado. Entonces, ¿por qué encontramos tantos ETS en estos usuarios del PrEP? Hay 2 factores que debemos tener en cuenta. Uno es la alta frecuencia, y luego estamos diagnosticando muchísimas ETS asintomáticas que, como hemos dicho antes, si no estuviesen en PrEP no serían detectadas. También hay otra serie de factores que pueden explicar por qué estamos detectando cada vez más ETS en estos últimos años. La gran eficacia de la terapia antirretroviral como tratamiento, como prevención, genera una pérdida de miedo al VIH, así que tienen unos comportamientos sexuales sin protección. Por el otro lado, el uso de drogas recreativas, sesiones sexuales en las que participan, generan una desinhibición
causando una conducta sexual sin protección, y también la facilidad de poder encontrar ese contacto sexual a través de nuevas aplicaciones. Así que todos estos factores crean el entorno perfecto donde las ETS pueden transmitirse. PrEP no es solamente un tratamiento, es un programa que incluye aconsejamiento, asesoramiento, sexual behavior, about chemsex. We offer a testing Sexo not just seguro, for HIV, also ofrecemos for pruebas STIs, para with the HVs y contact también study, para and enfermedades de drug transmisión administration sexual, for PrEP, treatment as prevention, tratamiento como post-exposure prevención, prophylaxis and vaccination. profilaxis y vacunación. In conclusion, combined prevention programs are the key En to conclusión, success los in programas HIV de prevention. prevención combinadas son la llave para la prevención. Eso es esencial, la educación es esencial para la prevención. Debemos intentar minimizar el impacto y el cribado perfecto para cada individuo en términos de prevención. Además, necesitamos llevar nuestra atención a las personas que practican el sexo no seguro. Muchas gracias por su atención. Gracias. Tu presentación merece la pena ser muy discutida. Sabes que vamos mal de tiempo y no vamos a tener tiempo para la discusión, pero sí deciros a ti y a tu gente que ahora que sabes que está planificado la extensión de la PrEP a otros centros en la comunidad, vuestro ejemplo y vuestra experiencia va a ser lo que nos va a alumbrar y lo que nos va a servir para tirar adelante y hacer las cosas bien hechas. De parte de toda la comunidad os agradecemos muchísimo el esfuerzo enorme que me consta que habéis hecho y que estáis haciendo para que la PrEP beneficie a tan gran número de pacientes ya. Muchísimas gracias, Óscar. Muchas gracias a vosotros y recojo lo que nos dices por parte de todos mis compañeros. Sí. Gracias. Bueno, amigos, pues seguimos en este bloque y ahora tengo el placer de presentaros a una ponente internacional. Quien va a hablar ahora es la doctora Kathleen Squires. La doctora Squires hasta hace relativamente poco tiempo, era una compañera nuestra, una especialista en enfermedades infecciosas que trabajaba en Filadelfia. Y era muy reputada porque pues lleva mucho tiempo dedicándose al VIH, al SIDA, pero antes de esto ya era especialista en algunos temas de enfermedades infecciosas no VIH, digamos. En 2017 se puso a trabajar en Merck y ahora es la directora global para Medical Affairs de enfermedades infecciosas y de VIH de Merck. Y la doctora Squires nos va a comentar lo que va a ser el futuro del tratamiento antirretroviral y es la aplicación de tratamientos de vida media larga que va a permitir que los pacientes puedan ser tratados con medicamentos orales o más frecuentemente parenterales, subcutáneos intramusculares que se puedan administrar cada mes, cada 2 meses, cada 3 meses, cada 6 meses o incluso una sola vez al año, mediante dispositivos de liberación retardada. Y eso se puede aplicar tanto para hacer la PrEP, que estábamos comentando, como también para el tratamiento de personas ya infectadas. Y es un campo que ahora mismo nos tiene muy ilusionados porque va a suponer un avance tremendo para muchos pacientes. Y precisamente la charla de la doctora Squires va a ser esta: la aplicación de los tratamientos de larga vida media, tanto para la prevención como para el tratamiento de los pacientes con VIH. Hi, Kathleen. Can you hear me? Yes, perfectly. ¿Me escucha? Okay. Sí, os oigo perfectamente. Muchas gracias por invitarme. Ese es el español que hablo. Pido disculpas que no pueda hablar en español aquí. Muchas gracias. Como ya han dicho, soy Kathleen Squires. Soy doctora de enfermedades infecciosas y ahora mismo trabajo en el MSD como directora global de asuntos científicos.
y estoy en el equipo de desarrollo de la colaboración con Gilead, que hablaremos después de esto. Y también soy profesora de medicina en el Jefferson de Filadelfia. Me gustaría poner la primera diapositiva. No sé si la tengo que proyectar yo o os encargáis vosotros. Vale, voy a intentar hacerlo yo. ¿Podéis verlas en la pantalla? ¿Me escucháis? ¿Podéis ver mis diapositivas? Hola. ¿Podéis ver mis diapositivas? ¿No? Vale, no estoy segura. Sé que os las envié. ¿Las podéis mostrar vosotros desde allí? Por alguna razón no se ve. Lo siento por este problema que estamos teniendo. La verdad es que no estoy muy segura de qué hacer para resolverlo. ¿Ahora podéis ver mi presentación? Vale, ahora sí, ahora ya se ve. Genial. Vale. Sigo. Voy a hablar sobre agentes antirretrovirales y voy a usar un pipeline de desarrollo como ejemplo. Lo primero que quiero mencionar es para qué necesitamos esos agentes para luchar contra el VIH. Yo estaba hablando sobre la historia de 40 años del VIH y dónde estamos. Si tenemos terapias muy efectivas para el tratamiento y cada vez tenemos tratamientos mejores para la prevención de VIH. Entonces la pregunta es, ¿por qué necesitamos aún más medicación? Y lo que estoy intentando resumir aquí en esta diapositiva es ¿por qué? Uno de los mayores problemas es que no todo el mundo puede seguir los regímenes que tenemos. Podéis ver a la derecha de la diapositiva que ha habido una revisión sistemática hecha hace unos años de 125 estudios que estudiaba las barreras principales para la adherencia al tratamiento. Entonces no voy a hablar de todas. Aquí he puesto en naranja depresión, el secreto, el estigma, y estas dos barreras son muy prevalentes, por lo menos en los pacientes de los que me he ocupado. ¿Cómo lo veis? Estudio después de estudio. Y podéis ver
aquí está escrito el recuerdo de la infección de VIH. Aquí esto es un gran problema recurrente para muchos individuos con VIH. Tienen que tomarse un fármaco por día y dicen que cada vez que miran la píldora, el medicamento les recuerda que están enfermos. Y eso es un problema. Podéis ver aquí, en los otros cuadrados, que se ha documentado que existe una adherencia baja en estos regímenes de antirretrovirales. 60% de las personas tenían adherencia menor de 90% y 40% tenían adherencia menor que 80%. Y la adherencia es esencial para este tipo de tratamiento y su éxito. Además, el STR o aquí en los regímenes con un solo fármaco son esenciales. Entonces, con nuevos regímenes aquí, una administración única, no importa la duración, es algo que debíamos intentar conseguir. Entonces, en los próximos minutos voy a hablar del portfolio de fármacos en términos del desarrollo de nuevos regímenes con algunas de estas brechas y necesidades que no han sido cumplidas. Tenemos aquí la vista en medio círculo. Voy a hablar más de la base de nuestro programa de desarrollo de VIH con islatravir. Lo estamos combinando con doravirina de una forma oral para tomarse una vez por día. Lo que estoy hablando, lo que estoy mencionando hoy son regímenes de largo plazo. Esperamos que esta sea la próxima onda de tratamientos en el campo como un todo, que realmente va a liberar a las personas viviendo con VIH de no tener que tomarse estos fármacos todo el rato. Entonces estamos desarrollando un régimen oral una vez por semana con islatravir más MK8507. Y a la derecha podéis ver que estamos desarrollando islatravir para prevención, tomándose una vez por mes y en un implante una vez por año. Y aquí en el medio de la rueda podemos ver que he subrayado nuestra colaboración con Gilead también. Aquí tenemos islatravir más lenacapavira y islatravir más lenacapavira. Aquí, entonces, realmente el primero una vez por semana y luego una fórmula inyectable de largo plazo. Voy a hablar un poquito sobre cada uno. En términos de islatravir, nos parece que es muy potente, una medicina de largo plazo, muy potente contra la VIH. Aquí he subrayado lo que sentimos que son las características, los atributos de islatravir. Y en el desarrollo de nuevos regímenes. Es único, es muy resistente. En ensayos clínicos aquí se ha enseñado, se ha mostrado. Tiene una vida útil larga, que es el atributo más importante en esta discusión. Y sí que tiene distribución favorable en los tejidos. Entonces, tiene un potencial muy bueno, la habilidad de rescatar a los pacientes que han desarrollado resistencia a otros fármacos contra el VIH. Aún vemos este tipo de problema. Tiene el potencial tal vez de evitar la toxicidad de algunos de los agentes en regímenes de antirretrovirales. Y específicamente, debido a su perfil, se puede tomar una vez por día y después la dosis puede reducirse. Este es simplemente un esquema que ilustra los mecanismos de acción de islatravir. El NRTTI es un inhibidor de translocación, tiene muchos mecanismos de acción. Uno de los más importantes es la inhibición de translocación. O sea, bloquea aquí la reversión.
bloquea la enzima evitando el cambio de ADN para que otro análogo no pueda ser inserido en la cadena. Pero si ocurre la traslocación, este MRTTI, debido al grupo de hidroxilo, puede ser inserido en esta cadena de ADN, pero haciéndolo altera la conformación de la cadena y podéis ver la terminación atrasada de la cadena. Existen dos mecanismos, o sea, hay más mecanismos, pero estos son los dos principales que prueba el poder de islatravir y contra el VIH y variantes resistentes a los fármacos y sus altas barreras a la resistencia. Este es nuestro programa interno. Voy a hablar de la colaboración con Gilead y solo voy a pasar un minuto en el programa Duravarina de islatravir que se toma una vez por día. ¿Y por qué voy a pasar solo un minuto hablando de esto? Porque los ensayos que podéis ver existen 4 ensayos y 2 ensayos switch que hablan de regímenes randomizados o cambiados aquí. Los 2 estudios han llegado al final. Se hizo una publicación hace algunas semanas que ha subrayado el hecho de que los 2 ensayos habían llegado al final primario. Estamos recolectando los datos y esperamos presentar resultados al principio de 2022. Pero veis que hay muchos ensayos para este programa de desarrollo en particular. Tenemos un programa semanal que voy a hablar sobre este MK517, que es un inhibidor. Pero en contraste al duradurina, tiene un perfil PK que permite regímenes de dosis extensas y puede consistir en un tratamiento oral semanal junto con islatravir. Simplemente tengo una transparencia de datos que demuestra aquí a la izquierda diferentes dosis de MK8507 y después de la administración tenemos niveles muy robustos de este fármaco. Aquí podéis ver con el tiempo la vida útil de este fármaco que es muy extensa. Aquí podemos ver el ensayo en fase 1 con unidosis. Vemos el efecto de antirretrovirales de MK8507 con varios miligramos, como podéis ver aquí. Podéis ver aquí el declinio en carga viral. Aquí podemos ver 3 dosis en MK8507 administradas junto con 20 miligramos de islatravir. En los 3 brazos del estudio, el brazo de control, aquí podéis ver los datos en la diapositiva. Una vez que se selecciona la dosis, se pasan los 2 brazos a esto. Este estudio está en su fase de seguimiento ahora mismo. Pasando a la colaboración entre Gilead y MST, me gustaría hablar del programa oral una vez por semana de islatravir con lenacapavir. Este régimen está en fase de estudios. Ha habido una publicación de imprensa anunciando el hecho de que el estudio ha empezado. Aquí realmente está el resumen de lo que estáis viendo en los ensayos clínicos.
podéis buscar más detalles. Entonces, realmente está en fase 2, randomizado, controlado activamente, un estudio multicentro para evaluar la seguridad y eficacia de este tratamiento. Podéis ver el primer final aquí en 24 semanas y el segundo aquí en 24 semanas. La esperanza es poder dar una formulación. También he hablado de un programa que no ha empezado aún el ensayo clínico. Estamos en la fase de desarrollo para el inyectable de islatravir. Pasando ahora rápidamente a la prevención, he hablado de 2 programas. Uno oral mensual, que ahora está en su tercera fase. Aquí tenemos el esquema para la fase 2, en que 2 dosis de islatravir se comparan a placebos en individuos que no tienen mucho riesgo para infección de VIH. Hemos puesto estos resultados y los hemos discutido en unas reuniones, pero lo que quería mostrar es el perfil de PK para este fármaco. Los puntos son los niveles de PK, o debería decir los niveles de islatravir. Y aquí está el modelo basado en lo que hemos podido conseguir con la dosis de 60 miligramos dados de forma mensual y los niveles que son conseguidos con 60 miligramos. Aquí podemos ver y demostrar que la dosis de islatravir están por encima del limiar o del límite terapéutico de PK. Aquí con células PBMC y hasta un mes después están estos niveles. Entonces tal vez haya un mes de perdón si damos este fármaco de forma mensual, para prevención. Lo último que quería mencionar sería el implante anual. Este sería el aspecto del implante. Tal vez sepáis que nosotros hemos trabajado con implantes desde hace bastante tiempo, particularmente con Nexplanon, un anticonceptivo. Entonces tenemos la tecnología interna y ahora estamos desarrollando el islatravir como implante preventivo también. Podéis ver su aspecto. Está aquí en una mano abierta. Y si hacéis una foto transversal del implante, podéis verlo aquí a la derecha. El gráfico muestra que es el segundo estudio de fase 1 usando el implante con 56 miligramos comparado al placebo en individuos. Aquí podéis ver la dosis real o nivel real de islatravir. Aquí, después de 12 semanas. Podéis ver la proyección de modelo. Podríamos mantener la islatravir por arriba del nivel aquí de 0,05 p-mol por millones de células. Este programa va a entrar en la segunda fase ahora mismo, en estudios de segunda fase. Esos son los programas que quería comentaros. Nuevamente, tenemos terapias muy buenas hoy en día para las personas que tienen VIH. Pero ahora, del lado del tratamiento, tal vez seamos capaces de ofrecer regímenes con dosajes menos intensos, con intervalos menores o mayores, que lleve tal vez a mejor calidad de vida, a mejor adherencia. Y, por supuesto, del lado de la prevención tenemos mejoras. Entonces, estas personas en riesgo de contagio de VIH se pueden tomar estos fármacos y mejorar su vida. Muchas gracias por su atención y por invitarme a hablar sobre este tema. Todos
todos nosotros, los médicos y los pacientes, miramos con entusiasmo el desarrollo de estas nuevas descubiertas. ¿Tiene una estimativa de cuánto tiempo va a durar para conseguir islatravir? Para que la islatravir pueda ser administrada con otros agentes de larga duración. Estos regímenes que nos ha presentado, ¿cuánto tiempo para que salgan al mercado? Perdone, si estaba haciendo una pregunta no he podido escucharla. Pido perdón. ¿Me puede escuchar? Sí, ahora sí. La escucho. Estaba preguntando, ¿una estimativa de cuánto tiempo va a durar conseguir Isla y Lenacapavir desarrollados juntos para tratar a los individuos con VIH? ¿Cuánto tiempo va a durar? Me parece que he entendido la pregunta. ¿Cuándo estaría disponible? ¿Eso es lo que he oído? Perdón. Kathleen, ¿me oye? El estudio de fase 2 con los fármacos juntos acaba de empezar. Entonces, antes de todo, tenemos mucha información sobre los fármacos de forma separada. Conocemos la carga viral, sabemos que el perfil separado de los fármacos es bueno, pero no sabemos cómo actúan juntos. Entonces, después de este estudio, esperaremos a la semana número 24. Eso será un resultado importante y nos ofrecerá información importante. Va a terminar al final del segundo trimestre del año que viene. Y ahí vamos a saber si la combinación mantiene esta supresión. Y ahí, después de eso, van a cambiar a ver si pueden mantener esta supresión. Luego, 3 estudios van a tener que ser hechos para presentar a la agencia reguladora. Entonces estamos hablando de 2 o tal vez 3 años para el programa oral. Más si el programa es el programa inyectable. Vale, así que podemos esperar. ¿De acuerdo? Muchas gracias. Muchas gracias, Kathleen, por su participación. Para ser muy clara, para el programa oral debería de haber dicho antes, Gilead Sciences está haciendo los ensayos clínicos y MSD va a hacer el ensayo inyectable. O sea, es una colaboración, pero Gilead está al frente cuanto a los ensayos clínicos para el fármaco oral y MSD para el ensayo inyectable. Muchas gracias. Muchas gracias. Y yo creo que para hablarnos de este excelente propósito, tenemos 2 personas con un magnífico panorama, ¿no? Que son, en primer lugar, el profesor Fernández Cruz. El profesor Fernández Cruz es el director del Departamento de Inmunología del Hospital Gregorio Marañón, que nos va a hablar de un tema enormemente interesante que es las moléculas, los checkpoints immune effects como agentes para eliminar el reservorio. Y Eduardo, seguro que nos das una excelente charla. Adelante.
Muchas gracias, Vicente. Es un placer reunirnos hoy, después de tanto tiempo, aquí con Santiago, contigo. Somos muchos años. COVID-19 pandemic. We have to remember, as just Professor Edward Sachs, global pandemic. Approximately 35 million have died, for which nowadays there is no cure. HIV infection leads to a chronic disease characterized by gradual functional deterioration and depletion of the immune system within infected individuals. Despite successful A pesar de current art therapy, la terapia de éxito hoy en día y en la reducción de morbilidad y mortalidad en las personas que viven con el SIDA, más o menos 40 millones hoy en día, de reservorios celulares infectados por VIH. Nowadays, this has become a scientific global health challenge. Hoy en día es un reto global a la salud. Vamos a empezar explicando qué son los reservorios latentes. El VIH infecta muchos tipos de células inmunes por la interacción con el CD4 en combinación con los receptores de quemoquinas CCR5, CXCR4 que aumentan el espectro de células de reservorios HIV latentes, además de la memoria canónica de células CD4 más T, incluyendo macrofagios de tejido, células microgliales cerebrales y células tronco hematopoieticas. Para la replicación de VIH, al dirigirse a múltiples pasos del entre ellos la entrada, la integración, la replicación y la producción virales, pero no puede iluminar el provirus oculto incorporado en el genoma de la célula anfitriona de las células T de memoria en reposo infectadas. Veremos durante la presentación por qué ese es un gran problema. Déjeme explicar cómo se desarrollan los reservorios. El mecanismo de establecimiento de la latencia se produce después de que las células T CD4+ de ayuda programadas evocan la respuesta inmunitaria correspondiente, revirtiendo finalmente un estado latente de reposo tras la eliminación del antígeno. Estas células contienen provirus latentes que son compatibles con la replicación y pueden reaparecer en caso de interrupción. It's also important to indicate that despite a lack of active viral production A pesar de la falta de producción viral activa, los sujetos infectados por el VIH de forma tardía siguen mostrando una señalización celular aberrante y una disfunción metabólica, lo que lleva a complicaciones o comorbidades celulares y sistémicas de menor a mayor. Por esto, esto tiene que ser un target para la terapia y la erradicación. Esta es simplemente una ilustración, perdonen, simplemente para ilustraros
Los objetivos celulares large cellular reservoirs in the organism que representan los reservorios latentes extensos en pacientes, pero me gustaría subrayar que algunos de sus objetivos tienen una esperanza de vida de 3 a 4 años, de 1 a 4 años, perdón, comparado a otros que tendrían una vida de días o semanas. Por eso vamos a concentrarnos en el tratamiento de los reservorios en esos sitios. What are the mechanisms which maintain HIV? Well, there are several pathways that maintain HIV latency in those cells and which prevent the expression and production of viral transcripts, which is why we cannot get rid of by the immune system or the antiretroviral therapy of those cells. Within those mechanisms include the site integration, the epigenetic silencing, existe el silenciamiento epigenético, la falta de factores de transcripción celular, la elongación incompleta de las transcripciones, la retención nuclear de las transcripciones y el microARN que limita la traducción de las proteínas virales. O sea, son problemas muy complejos y no tenemos tiempo de analizarlo. Existe una necesidad tremenda capable of reversing providers' latency. And there have been therapies in this sense which had been used and are the so-called latency reversing agents. You can see here also the variety of drugs or elements of factors that had been used for that, including cytokines, toll-like receptor agonists, epigenetic modifiers, intracellular signal modulators, transcriptional elongation regulators, and in the recent years, y en los años recientes, these new trends, tenemos esas nuevas tendencias que incluyen los bloqueos de los puntos de control inmunitarios. Vamos a hablar de ellos de ahora en adelante. Aquí podéis ver la célula CD4T infectada de forma latente. Introducimos los agentes aquí en la transcripción y producción, más tarde aún. Esto termina con varios elementos que pueden ser los inhibidores del punto terapias o otros tratamientos que pueden ayudar a matar la célula infectada. Eso se llama la estrategia shock and kill. Dar un shock y matar, que hasta ahora no ha obtenido éxito. To get rid of latent provider reservoirs, los TI son buenos marcadores de los reservorios latentes del VIH. Tenemos que saber que las moléculas IC son reguladores del sistema inmunitario y se han relacionado con la infección por VIH. Estas moléculas sí que existen aquí, PD1, CTLA4, TIGIT o LAG3. Sí que son reguladoras del sistema inmunitario. Pero hemos visto, hay varios estudios muy bien documentados que han descubierto que las células de memoria
were found to harbor larger quantities tenían of HIV niveles DNA más when altos de compared to the PD1 PD-1 low y albergaban counterpart. mayores cantidades In de addition, ADN del CD40 cells VIH taken from treated individuals en comparación were con expressing sus homólogas con niveles bajos de molecules PD1. TIGIT and Además, las moléculas ICPD1, TIGIT y LAG3 contienen una cantidad 10 veces mayor de ADN del VIH integrado en comparación con las células CD4 más. Además, se descubrió que las células TCD4 más expresaban cualquiera de sus marcadores por sí solas, albergaban ADN del VIH integrado competente para la replicación. Y esta es la expectativa, la teoría. Vamos a tener una expresión génica atenuada y no van a producir proteínas que contribuyan a la muerte citopática de la célula. En cambio, esas células PD1 más van a sobrevivir con el provirus integrado en su genoma celular. The question. La pregunta es, Are IC ¿los CIs molecules good targets for choke and kill? o las moléculas CI serán buenos objetivos para el choque y la muerte del VIH? Pues sí, porque existe la administración de un anticuerpo bloqueador del CI que da lugar a un aumento del ARN del VIH asociado a las células de un individuo. Eso indica el potencial de esa terapia para que sea usada como agente inversor de la latencia. Los inhibidores del CI podrían dirigirse a las células TCD4+, que expresan moléculas del CI, y posiblemente va a reforzar la transcripción del VIH, lo que permitiría la eliminación de esas células mediante la terapia antirretroviral o el sistema inmunitario. Existen bloqueadores de checkpoint inmunos aquí. Podéis ver lo que hacen, porque pueden limitar las señales inhibitorias enviadas por las moléculas IC a las células que, además de esto, es importante restaurar las células que han sido... The fact is that in response to coronavirus que han sufrido infection, supresión. En respuesta a las infecciones virales crónicas, el sistema inmunitario atenúa la función efector de las células T. Un proceso conocido como agotamiento de las células T. Eso es importante. Me parece que tiene que ser mencionado. Estas células se caracterizan por la expresión de varios receptores inhibidores, que se llaman moléculas de punto de control inmunitario, como el PD1 o CTLA4. Aquí lo tenemos. And you have here, y aquí también. And others. And those are inhibitors for Estos son inhibidores pathways para las vías intracelulares necesarias para la transcripción. Very important, just to be able to restore sí que es muy importante ser capaces de restaurar estas células T because of the HIV proteins. Que no se producen más por las proteínas que se agotan también debido a estas proteínas. Some important trials with, ¿cuáles son las conclusiones? Ha habido unos ensayos bastante importantes con el ARL in HIV-infected patients, but with en los pacientes infectados con VIH. Ahora tenemos que explorarlo mucho más. Parecido a la inmunoterapia con los inhibidores de CI en el cáncer. Aquí tenemos dos focos de mucho éxito en cáncer, aquí la señalización de PD1 en la inmunoterapia de tumores y el bloqueo de la señalización de CTLA4 en la inmunoterapia de tumores, aquí que puede matar las células. Aquí hay mucho éxito en algunos ensayos. Funciona muy bien para ciertos cánceres.
as you can suppress that, of Eso this existe en la 90% inmunoterapia in de cell, and algunos this can cánceres, activate podéis verlo aquí. CD4 Esto T puede cells, and then activar can go células and CTLA4 and kill the tumor. So, y matar el tumor. we have to use similar Entonces strategies tenemos as we que have done in usar cancer, estrategias parecidas como and try en el to cáncer. overcome the two chief Intentar obstacles superar to eradication los principales of HIV obstáculos para la infection, erradicación de la which is the infección failure of por to VIH, clear the HIV latent reservoir que es el fracaso from de la infected terapia patients antirretroviral and the para restoration eliminar los of reservorios immune latentes del response VIH de los capable of pacientes suppressing HIV infectados replication after cessation of treatment. Thank you very much. y el restablecimiento de las respuestas inmunitarias tras el cese de tratamiento. Muchas gracias. Por esta revisión de los bloqueantes de los puntos de control inmunológicos como estrategia para el shock and kill que puede conducir a la curación del VIH. Y has dado pie para nuestro próximo invitado, nuestra próxima invitada, que es la doctora Devi Sengupta. Devi trabaja para Gilead y Gilead es ahora de las compañías que se dedican al VIH la que tiene un programa más avanzado de investigación en la curación del VIH, con varias propuestas, algunas de ellas ya en fase avanzada de investigación y con resultados que seguramente Devi nos va a presentar. Es un poco la visión de que la curación del VIH que tanto deseamos, pues bueno, si la industria interviene y tiene fármacos prometedores, es que eso algún día tiene que llegar sí o sí. Devi. Hola, ¿me oís? ¿Cómo estás? Muy bien, gracias. Podéis ver mis diapositivas. Yes, we can see your first slide. Sí, so podemos welcome ver and tus thank you very much diapositivas. for Bienvenida, accepting gracias. to tell us about your Y research bueno, cuéntanos on the cure of HIV. sobre las nuevas curas para el VIH. Bueno, no he escuchado tu audio, pero por favor, si hay algún tipo de problema técnico, gracias a los organizadores por invitarme a hablar hoy. Me encantaría estar aquí en persona en Madrid, pero bueno, espero veros en dentro de poco. He estado en el programa de estrategias basadas en la terapia inmune y me gustaría describiros un programa nuevo de vacunas neutralizadoras de anticuerpos. Y el profesor acaba de dar una introducción maravillosa para este tema que voy a tratar ahora mismo. Nuestro objetivo es determinar la epidemia del VIH utilizando regímenes de curación, utilizando avances que ya se han hecho en cuanto a prevención, y para ello queremos hacer algo innovador, que es cambiar la idea de la cura que se puede conseguir. Esto puede ser un régimen bastante complicado, aplicado solo a una población, pero si aplicamos todos los resultados científicos para la próxima generación, se puede cambiar las normas del juego para la aplicación futura y se puede implementar para todas las personas que sufren VIH. Este programa que estamos haciendo con Gilead y otras organizaciones también están buscando unos enfoques bastante similares, y todos van en torno a la hipótesis de que hay que aumentar la respuesta inmune y tener como objetivo el reservorio, neutralizando a los anticuerpos que lo provocan. Voy a discutir este tipo de agentes y cómo se combinan clínicamente en este sentido. La estrategia de inmunoterapia que estamos buscando se basa en una serie de estudios primarios que demuestran este concepto del combo dual en la monoterapia. Los datos que enseñan aquí muestran los estudios de terapias duales que el combinar la vacuna
vemos que el añadido del régimen triple combinado con la inmunización de la terapia. Y ahora una serie de grupos que están intentando traducir estos datos. Vemos una serie de beneficios de una serie de estudios que se han hecho en la clínica con algunos ejemplos que vemos aquí. En una prueba de control de placebo se asoció a un tiempo de recaída más lento y luego el neutralizar los anticuerpos se mostró la habilidad de mantener esta supresión viral en el tiempo y después la vacuna TX desarrollada en España con la vacuna Alix mantenían el resultado mucho más que aquellos pacientes que habían probado el placebo. Estos resultados vienen de unos estudios bastante pequeños, son modestos, pero nos enseñan un camino potencial para combinar estas modalidades y ahora os describiré dónde estamos en nuestros planes. Esto también demuestra la oportunidad de analizar todas estas señales, la estrategia de combinar todas estas modalidades que se pueden combinar para poder conseguir unas señales muy eficaces a nivel clínico. Entonces voy a hablar un poco de los moduladores inmunes, este programa que tenemos. Tenemos dos en nuestro portfolio, tenemos los mecanismos TLR y estos dos TLR están sobre todo en las células dendríticas, incluyendo las interferonas de nivel 1. Y esto enseña que es bastante seguro en la inducción de estos síntomas moderados. Hay otra serie de perfiles bastante similares a nivel inmune y en términos de reactivación viral, esto ha sido asociado en general. Hay algunas activaciones víricas subclínicas, se demuestra que son bastante fuertes, que pueden ser beneficiosas cuando se combinan con otros tipos de tratamientos, pero como el profesor mencionó en la última charla, esto todavía se está demostrando. Para profundizar un poco más en estos datos, este es el estudio que he mencionado antes, en el cual hemos hecho controladores VIH, en el que la carga viral es de más de 5.000. Durante 6 meses fueron randomizados entre placebo o la QOW y después se hizo una interrupción clínica. Hubo esta pequeña recaída que ya he mencionado antes. Y en el grupo de Besatolimod también hubo un declive dentro de los reservorios. El prospecto con más tiempo para esta recaída de 200 en un año experimentó un declive comparado con el checkpoint histórico. En general, el estudio, el reservorio IPDA y el valor de este reservorio estaba relacionado con las tasas de recaída, sugiriendo que en estas pruebas futuras esto podría ser un evento predecible, pero por supuesto necesitamos más datos de muchos más participantes para poder validar esto. Para validar los efectos de la activación, hicimos una serie de cambios en las respuestas adaptativas inmunes y estos fueron los resultados y encontramos que la activación aparecía en una serie en diferentes pasos en cuanto a los monocitos, células dendríticas y CD4, CD14 y también hicimos otros análisis que sugieren que esto incrementa la relación, moviéndolos a los programas BNABS.
No tenemos tiempo de profundizar demasiado en este programa, pero me gustaría destacar 3 áreas que estamos estudiando. Utilizamos los anticuerpos Rockefeller del año pasado con la Universidad Rockefeller y estamos analizando estas moléculas y hay una serie de estudios que están siendo llevados a cabo por la Universidad Rockefeller y otros colaboradores, y también estamos haciendo un estudio de un tratamiento donde estamos combinando con lenacapavir, y tenemos otro programa también en el que estamos haciendo una vinculación entre el GS9722 y estamos evaluándola de momento en estudios en la fase 1B. Estamos, la verdad es que muy emocionados en cuanto a los resultados de las pruebas que vamos a llevar a cabo ahora en el futuro, junto con la Universidad de KwaZulu-Natal y el Instituto Ragón. Queremos estudiar a una serie de mujeres jóvenes dentro de este programa que viven en Sudáfrica, y estos estudios empezaron en unos estadios muy tempranos de la infección del VIH. También es un programa de investigación y un programa de educación que monitoriza el RNA del VIH en mujeres jóvenes desde el primer día de su detección. Esto disminuye el tamaño de los reservorios y también de las disregulaciones provocadas por el VIH. Y también es muy importante traer estas investigaciones a una población que no ha sido lo suficientemente representada dentro de los círculos de investigación, pero que están ahí y que tienen la necesidad. Así que, volviendo a los modelos animales, por un segundo, el primer estudio que se hizo y otras pruebas que se hicieron con personas con VIH, basado en los modelos de VIH agudo, esta cuestión de trazabilidad dentro del modelo se mantiene. Esto nos enseña, nos acerca un paso más. Aquí los primates no humanos se les hizo investigaciones durante 1 año y medio y después se probaba con ellos con el PGT121 y se analizaban los niveles. Había un 50% de eficacia comparado con el 0 del sham, y también se probó con el anti-CD8 y la mayoría de ellos se mantenía suprimido, lo cual se sugería que tenía un efecto totalmente neutralizador sobre los efectos. Hay una serie de estudios clínicos que prueba esto en personas con VIH y parte de estos estudios están destacados aquí. Aquí podéis ver una serie de pruebas. El Titan de la Universidad de Aarhus, y en el que se prueba con una vacuna terapéutica. Los 2 estudios prueban la hipótesis de que el régimen combinado nos va a llevar a estos grupos de control que hayamos estudiado y una mejoría de los efectos. Y sabemos que estas pruebas están probadas en las concentraciones terapéuticas. Y por último, vamos a ir a nuestro programa de vacunas. En la fase terapéutica debemos identificar las plataformas más óptimas, las combinaciones que van a llevar a una respuesta efectiva y completa que ofrezca que cubra completamente todas estas respuestas. Y también nos hemos asociado con una serie de grupos, con Elix, Gregstone y HOKIPA, que ellos nos dan una serie de plataformas de vacunas para esto, con este fin. Y tenemos aquí otra prueba que estamos haciendo en Barcelona y en Madrid en una serie de puntos diferentes, que es una prueba de control de placebo. Y está probando las plataformas VES más HTI de la vacuna, que está diseñado para tener regiones
epiteliales dentro de la vacuna ChAd-MVA. Y esto se está probando dentro de los objetivos más vulnerables. Este estudio está sucediendo ahora mismo y estamos con ganas de ver los resultados el año que viene. Y ahora me gustaría pasarme un par de minutos desarrollando la plataforma Gridstone, que esta es nuestra colaboración más reciente. Gridstone es una compañía pequeña que tiene esta estrategia de vacunas para la sección de oncología, y ahora también tiene una serie de pruebas sobre vacunas de COVID-19. Tienen una serie de respuestas con un vector que cambia de un vector durable a una respuesta de las células T. Es un proceso sintético completo que da una serie de ventajas sobre los vectores virales, como ya sabemos. Están relacionados también con las vacunas del COVID. Y también se replican a ellos mismos y se pueden dar a unas concentraciones más bajas de RNA para poder conseguir una expresión de antígenos bastante notable. Y como apoyo a esta plataforma de esta vacuna viene de estudios que se han hecho hace poco en una serie de macacos. Aquí las vacunas de ARNs le dieron a 6 animales y podemos ver aquí los datos resultantes de que los chimpancés dieron una respuesta muy fuerte antivírica, la cual podía impulsarse con esta vacuna de ARN. Y también se les dio una adicional en la semana 33 para poder aumentar la respuesta casi en un 34%. Entonces, basándonos en estos datos clínicos y más los programas oncológicos, esperamos desarrollar estos datos también en personas que sufren VIH para que muestren una mejoría y poder centrarnos en la población en general. Estas son las diferentes categorías sobre el estatus clínico de poder traducir todos estos conceptos. Así que hay una serie de pruebas duales, triples y únicas que hemos llevado a cabo para que podáis entender lo que está sucediendo en este sector ahora mismo. Estos se han completado hace poco, están en proceso o están planificados en un futuro bastante cercano. Y creo que aquí el mensaje de esto es que está muy bien posicionado para poder generar unos resultados muy importantes que van a determinar la dirección de la investigación en los próximos años. Así que para finalizar, me gustaría resumir que el programa de la cura de Gilead está centrado en estas combinaciones de clase triple para poder reducir los reservorios de VIH y mejorar la inmunidad de los anticuerpos. Y estamos haciendo esto en colaboración con socios académicos, comunitarios y gubernamentales y de industria también, y queremos poder avanzar dentro de estas pruebas para determinar si esta combinación de la inmunoterapia puede inducir a un control viral en la ausencia del ART y una remisión a largo plazo exitosa. Es una estrategia que requerirá varios estadios de investigaciones científicas que se puedan optimizar en el futuro. Me gustaría agradecer a algunas de estas personas que han estado trabajando en el proyecto Gilead y muchos colaboradores de todo el mundo, como ya he mencionado, y por supuesto a todos nuestros colaboradores por todo lo que nos estáis ayudando, así que gracias. Okay, Debbie, thank you very much for your very impressive, Muchísimas gracias. excellent, challenging presentation. I would like to mention that the Gilead HIV cure program that you have presented is very important and El programa que has presentado es muy importante.
good future perspectives. Y tiene Since, unas perspectivas de as we futuro just muy buenas. discussed before, Como ya your hemos talk, mencionado antes that de will tu be the charla, direction to esta será address, la dirección this a la cual potential dirigirnos cure for HIV. para poder buscar esta I cura think it's very potencial al important, VIH. to Así que creo que es muy have the importante animal el models tener that, los you modelos just, animales described, que acabas de and describir to use combinations of, y el utilizar AR, combinaciones ARs, latency, de reversing ART agents, with neutralizing antibodies, neutralizando and, los anticuerpos with vaccines. y también con las vacunas. We in the 90s En were los the first group, 90 fuimos el primer in grupo collaboration with the en Salk colaboración Institute con el from Instituto California, Salk de California US, of the en Estados first, Unidos therapeutic vaccine, de la primera using, vacuna HIV terapéutica 1 utilizando immunogen, complete un HIV-1 immunogen inactivated. And I think activado. that the lack of a vaccine is something that we are missing. Creo que hay algo que nos estamos perdiendo por el momento y que será muy importante el añadir a todo lo que has presentado. Thank you so much. Así que muchísimas gracias. Ha sido un placer el escuchar tu presentación y mucha suerte para el futuro. Muchas gracias. The program and the session, el programa y la sesión va a finalizar, así que vamos a empezar con la conclusión. Así que en algunas palabras la conclusión. Bueno, no solo en un par de palabras. Es un gran placer para mí y me gustaría daros las gracias desde lo más profundo de mi corazón por vuestra cooperación en esta reunión tan difícil, y también me gustaría agradecer a todos los ponentes y por supuesto a aquellos de Estados Unidos que han estado presentes aquí, que me habéis alegrado el día. Muchas gracias y que os vaya bien.